c'est vraiment coloré. Et en fait, toutes ces couleurs sont dues à différents... Bueno, hoy día estamos en la Alianza Francesa, vamos a ser una entidad que ayuda mediante el ciclismo, hacen lo que es la recolección de basura y cuidan el medio ambiente. Voilà, merci. Je peux peut-être pas dire parce que c'est particulier. Donc, en fait, il y a plusieurs sources de financement. Il y a l'apport personnel, donc mon argent. Il y a des sponsors, du sponsoring. C'est sí, los empresas que hay aquí. Y también hay des dons d'argent de personnes qui donnent de l'argent. ¿Entendí? Sí, el primero es su financiamiento personal, el sponsoring que hace con los auspiciadores que tiene, que aparecen en el video, y también las donaciones que hace la gente. Tu as pensé laisser ton projet. Pardon? Tu as pensé laisser ton projet Si j'ai abandonné mon projet? Ouais. Si tu as pensé à un moment avant. Ah, ok. Non. Non. En fait, je reviendrai dessus après, mais avant ce voyage, j'ai déjà réalisé un premier voyage qui est de faire un tour de l'Europe à vélo pendant 10 mois. Avant ce voyage. Qu'est-ce que tu peux raconter? Antes de este viaje, así la vuelta de Europa durante 10 meses. No es mi primera viaje. Sabe qué es de viajar con la bicicleta. Y la idea no es de... Pero no sé, pero peut-être plus tard dans le voyage, peut-être que j'aurais envie d'arrêter. Quizás más adelante dice que va a querer abandonar. Pero pienso que no. ¿Y alguna vez has tenido algún accidente relacionado con Parce que c'est dur, est-ce que tu avais un accident avec des ordures, est-ce que tu as blessé avec J'ai eu ma première chute il y a une semaine à peu près. Je suis tombé dans un ravin dans la montagne, dans la Cordillera Blanca, dans un, je sais pas comment on dit. se ha caído Al lado de una ruta en la montaña hay como una descomeste. Sí. Pero con la basura no. Y en los países a los que llegas, ¿sale más gente contigo a recoger o solamente eres tú? Depende. La plupart du temps, c'est moi, tout seul, parce que c'est mon objectif de ramasser 1 à 2 kilos par jour. Mais il m'est arrivé de proposer des collectes de déchets. Normalmente es él, ¿no? Donde su objetivo es recolectar de 1 a 2 kilos por día, pero siempre hace la propuesta de 3 personas al encuentro. En algún recorrido que haya hecho un trabajo para hacer su máxima cantidad de basura que ha recogido. Avec la quantité de maximum que tu as ramassé. Alors, en un jour, le maximum que j'ai fait, el maximum que hace en un día es 52 kilos, solo conmigo. Y en total, desde el primer día de mi viaje, es más de 500 kilos. Solo. Y el objetivo es de colectar más de 1000 kilos. Y voy a hacer más, mucho más. Porque en 10 meses yo colecté 500 kilos. Pienso que en 3 años voy a hacer más de 1500 kilos.
Y una curiosidad que ¿cuánto le pincharía de la bici? ¿Cómo se llama? Muy fuerte, je suis On a arrêté de compter. Dejó de contarlo. Pienso que es Pero siempre lleva repuestos, sí. Siempre va comprando repuestos donde para. O es una misma llanta que tiene varias partes. on a tout ce qu'il faut pour réparer. On a des patchs. Pienso que al momento nos dos es más de 50. Pienso, ¿no? Un sistema para recuperar los vidrios. Por ejemplo, si j'achète une bouteille en verre, quand elle est vide, je la ramène et on me redonne de l'argent. Lo que hace es prácticamente reciclando botellas. Compra una botella en vidrio y luego la vende para su dinero. Ça s'appelle le système de consigne. Es como acá con los botellas amarillos sí, de Coca-Cola. Si, retornar. Et quand il y a des pays comme en Uruguay où il y a le verre qui est consigné, j'en retrouve pas dans la nature. Claro, y como es que en Uruguay se hace eso, pues es muy difícil encontrar botellas de vidrio en la naturaleza. Ok. ¿Cuál es el país más seguro No sé. No. Brasil también es más ciudad que país. Como por ejemplo Rio de Janeiro. Je suis sorti de la ville en bus parce qu'on m'a dit c'est trop dangereux. De Brasil, de Río de Janeiro, pues el bus porque ir allá y luego continuar. Et pour revenir à la question de distance, je l'ai dit mais on n'entendait pas beaucoup dans ma vidéo. J'ai fait un record un jour. En un jour j'ai fait 227 km en un jour dans le Sahara. 227. Lo máximo que ha recorrido en un solo día son 227 metros. Kilómetros, kilómetros. Y el día antes es 210 kilómetros. Y el día anterior 200. Et en 2 días más de 400. En France, il y a beaucoup de gens aussi qui ont des rêves et qui ne les réalisent pas et pourtant on peut les réaliser. Mais on ne les réalise pas parce qu'on a peur ou on se dit c'est pas possible. Même en France. Bueno, en Francia también hay muchas personas que tienen sueños pero no los realizan. Pasa lo mismo, prácticamente lo mismo, ¿no? Porque tienen miedo o por otras cosas. Et donc moi en fait le premier déclic c'était j'étais dans mes études pour devenir enseignant de sport et mais j'étais pas motivé par les études et j'ai dû trouver quelque chose qui me motive. Donc j'avais l'idée de voyager et donc c'est pour ça que j'ai réalisé mon premier voyage, le tour de l'Europe à vélo. Ok, bueno. Es longo. En Francia iba a ser profesor de yo estaba estudiando pero se dio cuenta que No estás motivado para eso. No era su pasión. Claro. Entonces decides encontrar una nueva, ¿no? Y no por eso. Organizar, ¿no? Para que pueda hacer un auspicio. Decathlon se llama. Et c'est un vélo qui sera commercialisé dans 1 an à peu près. Es una bicicleta que bueno, va a ser comercializada en un año. ¿Y un promedio de cuánto cuesta? la ¿Cuánto bicicleta? cuesta Un la promedio, bicicleta? sí. Bah, en euro es 1.300. Pero por una bicicleta no es caro. Claro. Hay bicicleta que es como 9.000 euros. Ah, Para viajar no es... no es fácil. Porque va a viajar con esta bicicleta durante 3 años. Ah, Si soy en Francia y necesite
comprar una Sí. automóvil es mucho más. Ici au bureau. ¿Ustedes tienen la esperanza de que algún día la gente cambie y ya no vuelva a ser así como hace ahora? Si tienen esa esperanza o ya... Es igual en Francia, necesitamos más de 50 años para cambiar la mentalidad. Y para mí, el más importante es de empezar por la educación en la escuela con niños, porque son los niños de hoy que va a ser el cambiar de 10 o 20 años. Moi aussi, j'y crois. Et à chaque pays, j'ai trouvé des initiatives. Il y a des gens qui se mobilisent, comme il disait, pour essayer de changer les choses. La verdad es que ya un país trataba de buscar pequeños grupos, ¿no?, que tomen iniciativa de recolectar basura o de cambiar verdaderamente el pensamiento, ¿no? Y dice que sí los encontró, ¿no? Sí los encontró. Sí. En África también, aquí también. Et aussi, moi, ce que je fais dans mon projet, c'est que je montre aussi aux Français qui me suivent que ça bouge partout dans le monde. Parce qu'il y a des Français qui pensent qu'il n'y a qu'en Europe qu'on fait attention aux déchets. Et du coup, ils se disent, bah, ça ne sert à rien qu'on fasse l'effort si en Afrique et en Amérique, ils font pas attention. Et en fait, non. Partout, ça bouge. Partout, il y a des mouvements. Et en fait, c'est tous ensemble. C'est tout le monde qu'il faut se mobiliser pour changer ces gestes. Los vídeos que hace es también para mostrar a los franceses que no